Buenas tardes, vamos a platicar hoy sobre la forma en la que debemos abordar el análisis de un examen general de orina, ya que es una prueba que muchas veces tiende a subestimarse incluso y no se aprecia el valor o el gran valor que pueda tener en el manejo de los casos desde el punto de vista clínico. Para empezar tenemos que mencionar que los pacientes deben mm, procurar tener ciertas precauciones cuando proporcionan la muestra. Hay que instruir a los pacientes para que nos den la muestra de orina del chorro medio del flujo urinario que estén obteniendo en el momento de dar la micción. Esa muestra debe de procesarse idealmente en menos de una hora y si por alguna razón no se va a poder procesar en ese tiempo, se debería refrigerar, no congelar, sino refrigerar. Y ya cuando se decide procesar, pues hay que contar con una muestra por lo menos de 5 a 10 mililitros de orina en un tubo de centrífuga. Hay que evaluar aspectos como el color, la turbidez, el olor. Se debe centrifugar por 3 a 5 minutos y luego de ese tiempo ya lo que queda de sobrenadante se debe descartar previo a practicarle la prueba de la tira de orina mientras está en el tubo. Luego del sobrenadante vamos a solicitar que se haga pues ya la evaluación del sedimento urinario y la manera en la que generalmente nos van a reportar los informes de un examen general de orina va a ser de una de dos maneras, ya sea por un sistema de cruces o por un sistema cualitativo en el cual nos van a decir que un elemento es raro, ocasional, frecuente, muy frecuente o que hay demasiados para hacer una cuenta, o en el sistema de cruces que va desde trazas hasta una, 2, 3 y hasta 4 cruces. Así nos van a reportar la presencia de células epiteliales, cristales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, parásitos, cilindros, cualquier otro elemento que pueda ser visible en la muestra de orina. Como valores normales tenemos que tomar lo siguiente en cuenta. El aspecto de la orina debe ser amarillo, claro y límpido. O sea, no debe ser una orina muy turbia o de una coloración muy intensa, independientemente del color que tenga. Y tampoco debe ser una muestra demasiado clara, o sea, incolora prácticamente. En la segunda parte de esta actividad vamos a conversar ya sobre los trastornos específicos de cada una de estas situaciones. La gravedad específica de la orina debería estar idealmente entre 1.010 a 1.020 y si está arriba de este nivel, pues considerar que el paciente tenga una orina muy concentrada, o sea que no se está hidratando bien. O si está por debajo de 1.010, considerar que el paciente tiene una sobrehidratación o que cuenta o presenta alguna patología que hace que pues su orina esté muy diluida. El pH debería estar entre 5 y 8, aunque en general cuando el paciente tiene una orina alcalina puede incluso estos convertirse en un factor de riesgo para tener algunos tipos de infecciones urinarias por cierto tipo de bacterias de forma recurrente. Todas las pruebas químicas de la orina deben ser negativas, todas sin excepción. La única consideración en la actualidad que debe tomarse en cuenta en relación a este aspecto de la química urinaria es que los pacientes que por algún motivo, así sea diabetes mellitus, falla cardíaca, falla renal independientemente de la causa, estén tomando medicamentos como los inhibidores de SGLT2, pueden tener glucosuria sin que eso necesariamente represente pues que estén muy descontrolados de la glucosa. Así que esto hay que tomarlo en cuenta siempre que analicemos la química urinaria. Pero si el paciente no está tomando ese medicamento, la glucosa en la orina debe ser negativa. Pueden haber algunos glóbulos blancos en la orina normal, hasta 4 por campo, glóbulos rojos también hasta 5 por campo, pero más de eso ya debe considerarse patológico. Puede también eventualmente haber presencia de cilindros o células epiteliales o ocasionales. No debería reportarse presencia de bacterias y eventualmente, sobre todo si el paciente no se hidrata de forma correcta, puede haber presencia de cristales en escasas cantidades. Cuando ya entramos a la descripción del aspecto o de las alteraciones del mismo, pues mencionábamos que
la ausencia total de color puede sugerir que el paciente pueda tener exposición a fármacos de tipo diurético, un exceso en la ingesta de líquidos o sospechar también incluso de diabetes insípida. Cuando la orina es muy oscura, color vino tinto, por ejemplo, puede tratarse de casos de pacientes con porfiria aguda intermitente o melanoma maligno avanzado. Si es turbia, lo primero que uno puede sospechar es que tenga infección del tracto urinario. Pero también pueden haber presencia de fosfatos amorfos, sales de fosfatos amorfos, sangre, moco, bilirrubinas. Si la orina es roja o rosada, también hay que sospechar que pueda tener hematuria, pero también puede estar presente en pacientes que tengan mioglobinemia. Algunos alimentos, cuando uno los consume, o medicamentos pueden también producir este tipo de tinte en la orina. Por ejemplo, si el paciente come remolacha o está expuesto a nitrofurantoínas, salicilantos o sulfas. Una orina muy anaranjada o con un amarillo muy intenso puede sugerir deshidratación, exposición a fenazopyridina, rifampicina o presencia de pigmentos biliares. Si la orina es café o negra, también hay que sospechar que el paciente tenga mioglobinuria, específicamente que tenga rhabdomiólisis como causa de esta alteración, presencia de pigmentos biliares, melanina, exposición a cáscara sagrada, hierro, nitrofurantoína o alcaptonuria. Si el paciente reporta o uno visualiza que tiene una orina verde o azul, pues debe sospechar que haya presencia de pigmentos biliares, índigo carmín, azul de metileno, y si es muy espumosa, presencia de proteínas en exceso o sales biliares. En las pruebas químicas de la orina habíamos mencionado hace unos momentos que los pacientes deben tener todo negativo, pero si existe bilirrubinuria, pues generalmente va a sugerir que hay ictericia por causas obstructivas, ya que lo que se excreta en la orina solamente es bilirrubina conjugada. También puede haber casos de falsos positivos si existe contaminación fecal. La hematuria nunca debe ser considerada normal, pero cuando, por ejemplo, los pacientes presentan en la tiroorina positividad para hemoglobina, pero no se observan en el sedimento presencia de eritrocitos, debemos sospechar que haya daño tubular por mioglobina, por trauma, quemaduras o isquemia tisular. Siempre que haya hematuria, sea micro o macroscópica, hay que descartar que el paciente tenga litiasis urinaria, traumatismo, tumores, hiperplasia prostática benigna, problemas de la uretra, coagulopatías, procesos infecciosos, nefritis intersticial, anemia hemolítica o que haya existido alguna lesión por instrumentación, o sea, lesiones por presencia de sonda Foley, por ejemplo. También reacciones transfusionales o riñones poliquísticos. Habíamos comentado también que la glucosuria no debe ser considerada normal a menos que los pacientes tengan exposición al uso de medicamentos inhibidores de SGLT2 o las famosas glifosinas, que cada vez cobran un papel más preponderante en el manejo de pacientes con diabetes, por ejemplo. Pero si no toman esto y el paciente presenta glucosuria, hay que pensar que puede tener diabetes mellitus, pancreatitis, carcinoma pancreático, ferocromocitoma, otras alteraciones endócrinas como enfermedad de Cushing, exposición a esteroides, cuadros de pacientes con quemaduras extensas, cuadro de choques, hipertiroidismo, enfermedad tubular renal o causas iatrogénicas. Falsos positivos cuando la muestra está contaminada con presencia de cloro. Esto podría dar positividad de glucosa sin que el paciente necesariamente tenga glucosuria en su muestra. O que los frascos que contienen la tira reactiva se hayan quedado destapados después de varios días, pues ya esto puede dar positividad. Las cetonas se utilizan principalmente para detectar acetona y ácido acético y no tanto para detectar ácido beta hidroxibutírico o beta hidroxibutirato. En casos de seguimiento de cetoacidosis diabética, lo ideal de hecho es determinar la presencia de cetonemia, no de cetonuria. Las cetonas pueden estar positivas si el paciente está en inanición, o sea, si está en ayuno, una dieta alta en grasas, también por cetoacidosis diabética, vómitos, diarrea, hipertiroidismo, estados febriles, sobre todo en niños, sobredosis de aspirina. Y también puede ser falsos positivos cuando los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson están tomando algún medicamento que induzca la presencia de cetonas en orina. También si hay cistinuria o si los pacientes toman laxantes como el Ex-Lax. La esterasa leucocitaria sumada
a la evaluación de los nitritos en orina nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de infecciones de tracto urinario. El valor predictivo positivo de una prueba de esterasa leucocitaria positivo más una presencia de nitritos positivos en la orina pueden sugerir hasta en un 74% que efectivamente el paciente presenta infección de tracto urinario. Por otro lado, si el paciente presenta ambas pruebas negativas, el valor predictivo negativo es del 97% o mayor. Entonces, la presencia de esto en nitritos debe hacer pensar en presencia de infecciones de tracto urinario. Por hoy vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con el resto del análisis de orina en la siguiente entrega. Hasta pronto.